de papá, PowerPoint. Tan, tan, tan. Aquí habíamos quedado. Okay. Compartir pantalla. Ok. ¿Me confirman si se ve, por favor? Se ve, doctor. Sí, Okay. Gracias. Bien. En neumonía, ¿quién me dice cuáles son las dos triadas que hemos encontrado? Le escucho. ¿Nada? Ok. Una es la triada clínica. Yo dije 2. Todavía tienen 10 segundos para responder sobre un punto. 2, expectoración y dolor. Ok. Esa es la triada clínica, ¿no? Dolor punta de costado, fiebre, todo. Ok. ¿Y cuál es la otra triada? Malestar general, fiebre, disnea. No. Ok, les hago recuerdo. Hay una triada que es la clínica de la neumonía y la otra triada es la de la infección. ¿Cuál es la triada de la infección? Fiebre, escalofrío y leucocitosis. Eso siempre tomen en cuenta cuando el cuadro es bacteriano, porque cuando el cuadro es viral, o más bien tiende a haber leucopenia, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la sospecha clínica en la anamnesis, hemos conseguido los datos y en el examen físico encontramos los signos de condensación, pues ahora, ¿cómo confirmamos el diagnóstico? Por si acaso, el confirmar va a requerir demorar tiempo. Y hay situaciones en las cuales no voy a confirmar mi diagnóstico para dar tratamiento. Antes de confirmar, ya inicio tratamiento empírico. Eso que quede claro, por favor. No tienen que esperar la confirmación porque ustedes lo están confirmando con la clínica. Ese paciente con un cuadro infeccioso. Y peor, si tiene una comorbilidad, no puedo esperar hasta que vuelva con la tomografía, la radiografía o el cultivo, porque a veces puede ser, imagínate, te viene viernes a la consulta, o no vas al sábado ni vas al domingo, recién va a volver el lunes a tu consulta. Entonces, todas esas variables hay que considerar, ¿sí? Entonces, el cuadro clínico nos sugiere. Ahora, ¿cómo confirmo, cómo descarto el diagnóstico? Vamos a ir. El estándar de oro es siempre una radiografía. Es el estándar para confirmar lo que estoy sospechando. Pero vamos a ver, como el caso que les voy a mostrar enseguida, ahí la radiografía era normal y tenía toda la clínica y el paciente iba empeorando, ¿no? Y luego vamos a pedir los otros estudios para ver cómo está la función pulmonar, si está alterada o no, dependiendo del tamaño, la gravedad de la lesión, para que en la gasometría podamos encontrar signos de hipoxemia y que esta gasometría siempre va a estar relacionada con la frecuencia respiratoria más la disnea. Mientras más disnea, más taquipnea. Entonces, con esos dos, ya yo puedo ver cómo me sale la gasometría. Pero si no tengo gasometría o no puedo hacerla, hoy tenemos la suerte de que tenemos la pulsoximetría, que lo tenemos desde un aparatito hasta tener en el celular. Muchos de ustedes en su celular tienen pulsoxímetro. No hace falta tener el aparatito para poner en el dedo, ¿no? Y luego vamos a ver en los laboratorios qué espero encontrar.
Si es una infección bacteriana, espero encontrar una leucocitosis. ¿Cómo la obtengo la leucocitosis? A través del hemograma. Y en el hemograma, dependiendo del tiempo de evolución, además puede ser que los glóbulos rojos estén alterados, dándome una neumonía. Y siempre vamos a pedir el perfil químico. Ya sabemos que es el perfil químico, ¿no? La urea, la creatinina, la función hepática, la glicemia, para ver cómo está nuestro paciente, ¿sí? Y por favor, en todo paciente que estén sospechando un cuadro infeccioso, además tenemos que pedir una prueba de serología para descartar el virus de la inmunodeficiencia. Pero eso recuerden que tiene que ser basado en el consentimiento informado, ¿no? Tengo que decirle al paciente, señor, tengo que pedirle una prueba para SIDA. Bueno, el paciente depende cómo se lo digas, ¿no? Te va a aceptar. En el tratamiento, en el Drive, queridos amigos, que les he subido en el Moodle, ahí tienen desde este último libro, que es 2023, que ya salió, me gusta mucho, siempre lo usé desde la residencia porque es actualizado. Y para los que no están en inglés, no es tan complicado leer terminología médica, ¿no? Si usted es positive, significa positivo. And negative, o sea, no necesito ser un experto para darme cuenta, ¿no? Entonces, en base a los criterios clínicos, el proceso infeccioso, como la fiebre, escalofrío, más los hallazgos que hemos dicho en la clínica, como es la taquipnea, la taquicardia, vamos a ver que en base a ese diagnóstico vamos a iniciar un tratamiento empírico o si tengo la opción en ese momento le pedimos una radiografía. Ya hemos visto en radiografía, hemos hablado de neumonía, lo tenemos claro, y que esta imagen de condensación, densidad agua, generalmente un lobar es la más común de las imágenes en el cuadro de una neumonía, pero deben considerar que para poder determinar que es una condensación, tenemos que encontrar los infiltrados del bronquio, lo que se conoce como un broncograma, ¿no? Y en base a los criterios neumológicos también nos va a permitir orientarnos en la etiología. Si tenemos una imagen que no tiene esta característica, tiene una imagen parche, ya ahí puedo pensar que es un estafilococo. Si tiene una imagen cavitaria, pensaré que es un anaerobio, como vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, este es el patrón típico de una neumonía y acabo de darme cuenta que no les he pasado la tomografía del paciente que vimos el sábado. En la radiografía lateral nos orienta para ver si es derecha o izquierda, ¿no? Y vamos a ver como en este caso, fíjense que no es lo habitual. Aquí estamos teniendo una imagen de condensación que nos da el signo de la silueta. Vamos a agarrar el puntero láser, que es más en la base, ¿no? Esto no es lo habitual. En la base generalmente tienen las posibilidades que sea por broncoaspiración. Y ya mi germen, hay alguien con un micrófono abierto, si fueran tan amables. Luego vamos a ver en la otra imagen, fíjense cómo tenemos bilateral. Acá tenemos una condensación del lóbulo medio que se está extendiendo y al otro lado hacia la base. Entonces, los patrones radiográficos me orientan para sospechar el agente etiológico. Cuando tengo estos patrones que son diferentes a lo típico, ahí no voy a pensar que estamos con un neumococo, por lo tanto, mi tratamiento empírico va a cambiar. Fíjense acá, el proceso está iniciando y aquí tenemos una pequeña imagen de atelectasia que en la radiografía lateral la podemos confirmar. Y cuando hay dudas, ¿qué hacemos? Pues una tomografía, ¿no? Aquí estamos haciendo un corte. Este no es el corte habitual para ver pulmón, porque esta es la ventana de tipo mediastínica, para ver qué tan comprometida está la pleura, aunque puedo apreciar una imagen de condensación, pero recuerden que no es el deseable. Para ver pulmones tengo que ver esta ventana. No, en esta ventana se puede ver. La puse la ventana mediastínica para que puedan reconocer mejor el broncograma. Pero por favor,
no miramos pulmón en la ventana mediastínica, miramos en la ventana pulmonar. Aquí les estoy mostrando simplemente para que puedan acostumbrarse a ir reconociendo cómo es el patrón de tipo broncograma, ¿sí? Pero cuidado que en el examen le muestre esto y me empiecen a describir parénquima pulmonar. De que puedo notarlo, sí, pero no es la imagen apropiada. Todo paciente que sospechamos neumonía, especialmente si es un inmunodeprimido, también debo solicitarle un hemocultivo que sea seriado, por eso le pongo por 3, que sea seriado. Y no es como en el paludismo que tengo que hacerlo cuando haga fiebre, ya con horario, con fiebre o sin fiebre. Rutina, siempre una tinción de Gram, aunque hemos dicho que el 50%, cuando estábamos hablando de métodos complementarios, en el 50% nos sale un germen diferente al que está siendo causal. Y acompaña siempre la tinción de Gram la baciloscopía, ¿no? La búsqueda de micobacterios, ¿sí? Y siempre que vamos a pedir esputo, también recuerden que tenemos que hacer el cultivo, y cuando el patrón es diferente al habitual, pues vamos a pensar en neumonías atípicas, como vamos a ver enseguida. Si existe un derrame paraneumónico o un derrame pleural, hay que ver la manera de hacer un examen de líquido. Lo mismo su tinción de Gram, su cultivo. Y si sospechamos de pruebas, normalmente pedimos examen de líquido pleural citoquímico bacteriológico. Citocélulas, ahí nos va a dar las características de la celularidad. Cuando el proceso es bacteriano, la celularidad va a ser muy alta, más de 1000. En el químico, vamos a ver cómo están las proteínas, cómo está la glucosa en el líquido. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando estemos hablando de las pleuresías, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la tinción de Gram, fíjense que la sensibilidad y especialidad varía. Hay diferentes criterios para definirlo, porque si tenés un paciente con la boca sucia, es decir, que tenga caries, que tenga lesiones en la boca, pues va a ser más fácil de conseguir gérmenes que sean de la boca y no de la patología neumónica, ¿no? Entonces, generalmente lo interpretamos, vamos a ver cómo está la cantidad de neutrófilos. Habitualmente tiene que haber mayor a 25 y menos de 5 células epiteliales por campo, ¿no? Y según la literatura, ningún estudio correlaciona datos de la tinción con los del cultivo. Por eso les decía, hay libros que dicen 50-50, 50 y 50, ¿sí? Por lo tanto, también deben pensar que cuando pedimos el estudio de citología, esto generalmente lo vemos cuando son las neumonías atípicas como el Mycobacterium o la Legionella. Eso lo vamos a ver con más detalle enseguida cuando estemos hablando de neumonías atípicas. Les comentaba hace un momento de que siempre que pedimos tinción de Gram, además vamos a pedir el cultivo. El cultivo tiene que ser con la boca sin haberse enjuagado, de preferencia que tenga unas 3 horas de ayuna. Habitualmente la pedimos el cultivo en la expectoración primera, en la mañana, pero como les digo, en ocasiones no voy a esperar que sea la mañana, directamente lo mando al laboratorio y que me tome la muestra, porque lo ideal es tomar la muestra antes de iniciar el antibiótico. Y como el tratamiento empírico lo voy a iniciar a la brevedad posible cuando mi paciente tenga factores de riesgo o esté con manifestaciones de una neumonía moderada severa, pues no podemos esperar ese resultado. Entonces, en los cultivos, lamentablemente en Bolivia no tenemos muchas publicaciones, pero si tomamos este de Colombia, que es un país sudamericano como el nuestro, que está en el libro que les mencioné, 2023, en primer lugar, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferentes estudios. Y en cada uno de ellos menciona el estreptococo como el principal. Este le da el 49% y este le da inclusive más bajo. A pesar que es un germen frecuente, de fácil diagnóstico, pero no siempre se lo detecta. Después vienen por severidad el estafilococo dorado,
el estafilococo hemolítico, los estafilococos coagulase negativa, el hemófilo influenza, Heterobacteria, y fíjense la cantidad de bacterias. Y los cultivos para virus no siempre son tan fáciles de tenerlos, aunque ya hay un panel viral en Santa Cruz, un poquito caro, pero ya vos le piden esputos para hacer un panel viral y te dan los posibles agentes etiológicos. Hoy los más frecuentes, si ahorita hacemos a un paciente que sospecho con neumonía y que está con manifestaciones de neumonía grave, pues no voy a pensar en el grupo de las bacterias, voy a pensar en el grupo de los virus, de los coronavirus principalmente. El que está de moda ahorita es el de influenza, ¿sí? Entonces, en base a esos criterios, si se fijan, en esta investigación, ¿cómo ya está viendo la resistencia? Normalmente los gram positivos son sensibles a los betalactámicos, la penicilina, ¿no? Pero les pongo este cuadro para alertarlos por el uso indiscriminado. ¿Se acuerdan que les dije si podemos hacer un estudio de que voy a la farmacia, le digo estoy tosiendo con fiebre, a ver qué me receta? Van a ver que la mayoría de las farmacias te van a recetar medicamentos del grupo de los antibióticos sin la receta. Y eso nos está llevando a tener esto. Hasta contar 5 por un punto, ¿quién me indica qué significa este logo? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5. No quieren ganarse puntos. Yo los intento, darles más puntos. Pues este es un símbolo de Perplexity, una de las inteligencias artificiales que les he recomendado usar porque te favorece. Y miren cómo hace un momento, antes de empezar la clase, le pregunto a Perplexity qué novedades tenemos de la resistencia y me da 5 fuentes. Aquí me habla de estos del Elsevier, son los que tienen más relevancia, cuadros actualizados, ¿no? Entonces, por favor, insisto, queridos amigos, que se animen a usar la inteligencia artificial, les va a orientar. Volviendo un poco a la literatura, lo tenemos en el Drive de material de consulta. Este es el libro que les mostraba hace un momentito, el último que he adquirido, que es el de el Current Diagnóstico 2023. Fíjense, CMDT, Current Medical Diagnosis and Treatment. Aquí en los problemas pulmonares, en esta tabla, les está mostrando de cómo es las características del esputo de los gérmenes encontrados. Siempre en primer lugar está el estreptococo, ¿no? Y aquí nos muestra que es muy común de encontrar las enfermedades del tracto respiratorio, pero puede darnos diferentes complicaciones, como vamos a ver más adelante en las complicaciones de la neumonía. Entonces, le pregunto a Perplexity, a modo de practicar lo que siempre hablamos, lo que han aprendido de bacteriología, ¿qué criterios se utilizan para determinar la resistencia a los antibióticos en la neumonía? Eso se lo mencioné en la anterior clase y que lo hemos aprendido en farmacología, que es el CIM, ¿no? La capacidad inhibitoria mínima. Entonces en los cultivos se va mostrando y mientras mayor cantidad de antibióticos requieren, obviamente nos está mostrando las características de resistencia, ¿no? Ahora, en aquellos pacientes con comorbilidad y donde yo veo que la boca está contaminada y necesito asegurarme el diagnóstico, pues en ocasiones tengo que hablar con el paciente para obtener el cultivo a través de técnicas invasivas. Es decir, puedo con una aguja estéril, luego de la asepsia, antisepsia a nivel de la tráquea, hacer una aspiración a través de la tráquea, es decir, ya no paso por la boca. O si tengo las condiciones, hacer una broncoscopía. Además que le hago un cepillado y esto que esté protegido para no contaminarse en el trayecto. Puedo hacer lavado broncoalveolar o en ocasiones cuando la lesión, la condensación está muy lejano de los bronquios, pues puedo hacer una punción dirigida a través de si lo pregunto en el examen, es una técnica invasiva, ¿cómo aseguramos
que la aspiración sea dirigida de la lesión? La respuesta es lo que hemos hablado en métodos complementarios también, a través de una tomografía y ecografía guiada, ¿no? Entonces, hay situaciones donde ese paciente está con franca insuficiencia respiratoria. Entonces ahí tenemos que entrar en un paciente con una neumonía severa. Y no estoy hablando todavía de las intrahospitalarias, estamos hablando de la neumonía adquirida en la comunidad. ¿En qué casos se considera severa? Primero, cuando hay manifestaciones de insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Cuáles son esas? La disnea y la taquipnea y la cianosis. Esos son los primeros elementos clínicos que me muestran que debo sospechar en un cuadro de insuficiencia respiratoria. Todavía no estoy diciendo neumonía, ¿no? Porque cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, que es uno de los últimos temas que vamos a tocar cuando ahí hablemos de todo, vamos a ver que existen diversas posibilidades morboliformes que pueden desencadenar una insuficiencia. Y el criterio es hipercapnia, hipoxemia y taquipnea acompañado de cianosis y obviamente una disnea si el paciente está consciente, ¿no? Entonces, pensar en que estamos en una neumonía severa implicaría que estuviéramos viendo un paciente que esté con más de 30 frecuencias respiratorias más de 30 por minuto. Adulto, ¿no? Porque en los niños es posible que la puedas encontrar sin que esté con una neumonía severa. Y vamos a hacer la PAFI, lo que hablamos en métodos complementarios, que es la relación de la presión arterial de oxígeno en la gasometría con la relación de la cantidad de oxígeno que le estamos administrando, FiO2. FI, fracción inspirada de oxígeno, O2, FiO2. Hay una fórmula en la cual vemos cuánto nos sale el nivel, por ejemplo, que nos salga con 85 en la PO2, en la gasometría, y que le estemos dando 10 libras de oxígeno, ¿no? Entonces, 85 sobre 10 me va a salir. Y el criterio es tener una PAFI por debajo de 250. Y si hablamos de 150, wow, ese paciente lo tenés que tener intubado en terapia intensiva, ¿sí? Eso, por eso es que cuando estamos de 150 para abajo, ya automáticamente indica paciente requiere ventilación asistida. Otra alternativa es, si no lo estoy viendo al paciente, por si acaso, y me trae su radiografía familiar o mi colega me hace una interconsulta y encuentro que hay afectación bilateral, que son varios lóbulos los que tienen el proceso inflamatorio bacteriano y que además, ojo, puedo tener un mayor al 50% de la opacificidad dentro de las 48 horas de su hospitalización. El paciente está empeorando. Sin embargo, el paciente que vimos el sábado, el que les transmití, me lo envían con el diagnóstico de neumonía. Don Wilson, lo recibo, no estaba tan taquipneico, sí tenía clínica. Le hago una tomografía y la tomografía casi normal. Entonces, en los 4 días o 5 días que estuvo en el centro de salud recibiendo antibióticos, esperando cama en el hospital, el tratamiento fue efectivo. Entonces, ahí uno dice, wow, qué bien, el antibiótico que le seleccionaron fue el apropiado, ¿no? Entonces, tiene más ventaja, a pesar que aún continúa con su foco primario, que es la mastoiditis. Otro elemento que hay que considerar que está dentro del criterio de una neumonía severa es el estado hemodinámico. Si tenemos un estado hemodinámico con signos de hipotensión, es decir, una diastólica por debajo de 60 y una sistólica por debajo de 90, este paciente está hipotenso yendo a choque. Choque ya tenemos un valores más bajos y ahí no queremos. Cuando un paciente trae en choque séptico, acuérdense esa frase, no queremos pensar, porque generalmente la respuesta al tratamiento no es la que uno quisiera, a pesar que ya tengamos que asociar corticoides, como vamos a ver en qué caso damos el tratamiento de los antibióticos más corticoides, ¿no? Entonces, si el paciente está hipotenso, tenemos que usar vasopresores, lo que hemos aprendido en farmacología, que es la adrenalina o la noradrenalina, epinefrina o la dobutamina. Recuerden que la dobutamina no la podemos seleccionar si el paciente está con una presión diastólica baja, ¿no?
Y otro elemento que te orienta para ver que ese componente hemodinámico está alterado es la diuresis. Si tienes un paciente con oliguria, lo más probable es que ese paciente va a requerir tratamiento dialítico o terapia dialítica para ir mejorando. ¿Se recuerdan que cuando estábamos clasificando les comenté del índice de Kurve y el índice de severidad de la neumonía? Recuerden, insisto, no me vayan a poner en el examen ¿para qué sirve el índice de Kurve, el índice de severidad? Para ver si se hospitaliza. Por favor, no. El índice de Kurve y de severidad es simplemente para escala pronóstica. Es obvio que un paciente está grave, lo tengo que hospitalizar, pero no es en base al criterio del índice de severidad o el Kurve. Eso siempre me confunden, por eso lo insisto, porque y lo pregunto frecuentemente en los exámenes para ver de que comprendan que en base a estos criterios yo tengo que hablar con el paciente porque la ley me exige, la ley del ejercicio, el consentimiento informado, el derecho al paciente de decirle. Entonces, yo no puedo decir, una neumonía, tranquilo, pero va a estar bien. No, tengo que decirle hay tratamiento, pero sabe que de preferencia no se lo digo al paciente, no lo voy a asustar. Mejor hablo con la familia, ¿no? Para que sepa. Y ahí les digo qué tan grave puede estar e inclusive que podemos necesitar una terapia intensiva, ¿no? Entonces, aquí, cuando estamos hablando de estos dos índices, aquí lo vemos con más detalle, las distintas variables, y en base a ese score, a esa puntuación, podemos decir que tiene un riesgo bajo, un riesgo moderado o un riesgo elevado. Y fíjense, mortalidad del 27% del riesgo de... Y esto es obviamente basándonos en estos criterios. A algunos les cuesta aprenderse esto y yo de Hoichi siempre lo pregunto, a ver, mencióneme las variables. Las variables son simples, ¿no? ¿Es hombre o es mujer? Y de ahí le voy dando puntaje. Nurse Home Resident necesita cuidados de enfermería en la casa, 10 puntos. ¿Tiene alguna enfermedad coexistente, por ejemplo, tiene cáncer? Le sumo 30. ¿Es hepatópata? Le sumo 20. ¿Tiene insuficiencia cardíaca? Le doy 10. ¿Tiene un accidente cerebrovascular? Le damos 10. ¿Tiene problemas renales? Le doy 10. Al examen físico, ¿cómo está su estado mental? Si está alterado por la hipoxemia o por la hipercania, 20 puntos más. ¿Cómo está su frecuencia respiratoria? Más de 30. ¿Cómo está su presión? La sistólica, cómo está la temperatura, cómo está su pulso, y en base a esos criterios clínicos le sumo los hallazgos de laboratorio y de imagen. En el laboratorio pedimos una gasometría y pregunto cómo está su pH, más de 30, si está acidótico, cómo está su urea o su nitrógeno ureico, cómo está su sodio, cómo está su azúcar, cómo está su hematocrito, cómo está la presión parcial de oxígeno o la saturación de oxígeno en el pulsoxímetro, y si en la radiografía tengo derrame pleural. Fíjense que no me está pidiendo en la radiografía signos de condensación, solo me está mencionando derrame pleural. Entonces, en ese puntaje, si el paciente tiene menos de 70, ok, el riesgo de mortalidad es muy bajo. Y por eso es que uso el criterio, no lo voy a hospitalizar. No, el paciente TAC de 71 a 90 tiene tercer grado. Lo hospitalizo. Tiene un riesgo de más de 130 core 5. No, lo meto a terapia intensiva. ¿Me entienden? Me ayuda para decidir mi conducta, pero su función de estos scores, por eso es que muchos lo relacionan con este algoritmo. Si es un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad, sí. ¿Cómo está el paciente? ¿Tiene menos de 50 años o más de 50 años? Si la respuesta es sí, ¡pum!, lo hospitalizo. Si la respuesta es no, ok, paciente joven, busco, tiene criterios de enfermedades coexistentes, no tiene nada, ok, no lo hospitalizo. ¿Tiene el paciente alguna de las anormalidades del examen físico, del estado mental alterado, taquipnea, presión baja? No, ok, lo mando tipo 1. Es decir,
como si fuera para manejo ambulatorio. Y esta es la confusión. El que no viene a clases se basa en este criterio de si se hospitaliza o no, porque como aquí dice, todo paciente que tenga grado 2, 3, 4 o 5 del score debe ser predictivo y normalmente hospitalizado. Pero no es la finalidad, ¿sí? Ahora, siempre que estoy sospechando una neumonía, debo pensar en mis diagnósticos diferenciales en dos momentos. En el momento que estoy iniciando el tratamiento y en el momento en que el paciente no está evolucionando favorablemente. Entonces, si no evoluciona bien y yo creo que es neumonía, ok, ¿qué está pasando? Entonces tengo que diferenciar. A lo mejor el antibiótico que utilicé no me sirve para este germen. O a lo mejor el antibiótico que estoy usando es dosis muy baja. O a lo mejor está con resistencia. Todas esas variables. Entonces tenemos que pensar como diagnósticos diferenciales siempre. No pequen en que 2 más 2 es 4. En ocasiones, en el paciente, lo que te parece neumonía, es posible que no sea una neumonía, que sea una vasculitis, que sea una neumonía eosinofílica aguda, que no te va a responder al tratamiento con antibiótico. Entonces, o que sea una insuficiencia cardíaca congestiva y estás confundiendo esa congestión con un problema pulmonar. Entonces, en este tratado de medicina interna lo habla clarito, está en español. Para los que no les gusta leer el inglés de los otros libros de Harrison, Cecil, que lo tienen las últimas ediciones en inglés, lo tienen en español para revisar, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de criterio de hospitalización, ¿cuál es el criterio principal para ver si un paciente hospitalizó? Dos opciones, queridos amigos. Uno, la gravedad del cuadro. Otro, el huésped. Si tenés un paciente con una neumonía leve, apenas tiene 22 de frecuencia respiratoria, poca fiebre, pero sabés que tiene insuficiencia renal o que es diabético o que usa inmunocomponentes como un problema de lupus reumático, a ese lo voy a hospitalizar, aunque su gasometría todavía me esté, porque no voy a esperar si mejora o no mejora para recién tomar el criterio. En cambio, si tenés un paciente que es menos de 50 años y que recién está empezando el cuadro y que no tiene enfermedad, pues ok, manejarlo ambulatorio, darle tratamiento y hacerlo volver en 48 horas o en 3 días y lo vas viendo. Y si el paciente vive en la ciudad y tiene condiciones de volver, pues no le doy el tratamiento completo. Uno, para que vuelva y le dé más remedio y que si en caso el medicamento no es el apropiado, no le está haciendo nada, pues le cambio medicamento sin haber tenido que gastar plata comprando el tratamiento completo. Pero ustedes van a encontrar que la mayoría de los pacientes vienen cuando están mal. Cuando están con esa tosecita, ya fueron a la farmacia y ahí le dieron remedio y no mejoró. Ya vienen porque están taquipnéicos o ya vienen con una disnea importante, o si quiere están utilizando las escalas de Curve o la de severidad y lo decía, está con grado 4, está con grado 5, entonces. Pero no tenemos que esperar que nos lleguen estos pacientes así. Y peor si están presentando complicaciones o tienes la evidencia en la radiografía que sus imágenes de condensación son en parches, a decir, probablemente es un estafilococo dorado, es más virulenta su acción, entonces lo hospitalizamos. Los criterios los tienen que tener claros, ¿sí? Aquí, en este algoritmo, ¿qué dice aquí? Figura 2, esto está en Harrison, ¿ya? Este es un algoritmo para determinar cuándo un paciente con neumonía adquirida en la comunidad debe ser internado o tratado ambulatorio. Outpatient es out, afuera, paciente ambulatorio, ¿no? Entonces, tienes tu diagnóstico confirmado de neumonía,
y no tiene ninguna contraindicación para hospitalizarse, ok, no se necesita hospitalizar. El paciente tiene riesgo, de acuerdo al índice de severidad de neumonía, fíjense, 4 o 5, pum, hospitalizo. Está entre 2 o un 3, ambulatorio. Ahora, ¿cuándo lo doy de alta a mi paciente? En general, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, si lo tengo hospitalizado, es que ya no tenga fiebre. Segundo, que no necesite oxígeno y que el hemograma esté normal. No estoy hablando que la gasometría o la pulsoximetría. Primero los criterios clínicos. Ok, ya no hay fiebre, no hay. Al 3 días que no hay fiebre, ok, pensemos en dar de alta, aunque el tratamiento lo tenga que continuar en casa. Pero, ok, este paciente, doctor, no hacía fiebre porque siempre está con paracetamol, no podemos tomar en cuenta la fiebre. Ok, preguntarle, ¿le falta aire? Preguntarle, ¿necesita oxígeno? Si el paciente le falta aire y necesita oxígeno, no se da de alta. Pero, doctor, el paciente tiene oxígeno en su casa. No se está quedando porque le puedas dar oxígeno, no. Les está quedando porque es posible que su problema de insuficiencia respiratoria requiere de un ventilador. Entonces, todos esos criterios es lo que tenemos que considerar antes de pensar de dar de alta. Y muchos de los pacientes, doctor, ya quiero irme, me siento bien. Y ojo, todo paciente, y pónganlo con mayúsculas, anótenlo, pero no en su cuaderno, en su cabeza. Todo paciente que pueda ser manejado mejor en su casa es preferible. ¿Por qué es preferible? Porque mientras más tiempo esté en el hospital, más riesgo tiene de contaminarse de una bacteria intrahospitalaria, lo cual complica más el caso. Por eso es que particularmente yo evito hospitalizar a un paciente. Porque aunque esté en una clínica clase A, siempre existe el riesgo de que la enfermera, el médico o el familiar se olvidó de lavarse las manos, agarró algo y contaminó, y lo que tenía que irse en 3 días terminó en terapia intensiva el paciente. Por lo tanto, estos criterios para dar de alta se van a basar básicamente más en la clínica. Ok, ¿cómo hacemos el tratamiento? Recuerden, empírico. Primero, es decir, no en los criterios de abuelita, no en ese empirismo criollo, sino en el empirismo científico. Es decir, que ya nosotros sabemos en Santa Cruz cuál es el comportamiento de los gérmenes gram positivos en la vía aérea superior, neumococo. Entonces yo sé que los gram positivos responden bien al grupo de los betalactámicos. Entonces cojo un antibiótico, pero ojo, acuérdense lo que les dibujo siempre en la pizarra de esos 3 círculos: agente, huésped, medio. Entonces va a depender de cómo está tu huésped. Si tu huésped tiene comorbilidad, pues no te quedes tranquilito pensando que es solo un neumococo, porque a lo mejor tiene un neumococo y otro germen más. Entonces, ese empirismo lo tienes que tener condicionado para ver cómo lo vas a hacer. Y si ustedes hacen una búsqueda, esto lo hice hace 10 minutos, ¿qué novedades hay en el tratamiento? Este artículo del 2022 me habla de las neumonías atípicas. Aquí les hice en la búsqueda de lo más simple. ¿Cuál es el más simple? Lo que les gusta, el Google, pero por favor, no cualquier Google, que sea el Google académico. El Google académico me muestra, está bien mi velocidad, en menos de un segundo, en 0,13 segundos, me ha mostrado 315.000 resultados, pero la búsqueda la tuve que hacer en inglés. Si le pongo español, baja el número, porque la publicación estándar siempre es inglés. Y he agarrado el periodo del 2020 al 2024. Y fíjense cómo el problema de las infecciones intrahospitalarias es lo que más preocupa, ¿no? Aquí estamos hablando del publicado en 2020, el Critical Care. ¿Y qué es lo que nos muestra tanto aquí o como en Scopus? En Scopus me da menor número, obviamente, porque Scopus solo me va a mostrar artículos indexados. En cambio, PubMed y Google Académico no necesariamente me va a mostrar
los que están indexados. Y lo que preocupa es el tema que se muestra con el tema de la resistencia. Por lo tanto, cuando voy a decidir futuros colegas o cuando tengan que decidir futuros colegas qué van a hacer con su paciente, el primer criterio que tienen que pensar es, ¿lo voy a manejar hospitalizado o lo voy a manejar ambulatorio? El huésped, ese circulito del huésped. En ese huésped, ¿qué tienen que ver? Edad y factores de riesgo, ¿no? Entonces, con eso vas a tomar 3 decisiones que vas a hacer simultáneo. ¿Qué antibiótico? ¿Qué laboratorio quiero? ¿Y dónde lo voy a hospitalizar? ¿Sí? Claringo. ¿Qué quiero hacer? Sospecho neumonía. Ok, voy a hacer primero, ¿lo hospitalizo o no? A ver, tiene menos de 50 años. Perfecto. No tiene comorbilidad. Bien. Tiene para comprarse sus remedios. Porque ¿qué pasa si tenés una persona menor de 50 años, pero que no tenga cómo comprarse los medicamentos o que no tenga quien lo cuide? Ni modo, ¿no? A ese lo hospitaliza. Para eso la gente paga un impuesto para que haya un hospital que le ayude a través del seguro universal, ¿no? Entonces, cuando tienes esas consideraciones, ahí comienzas a ver, ok, ¿cuánto tiempo lo voy a tratar mi paciente? Otra vez vuelvo al huésped. ¿Tengo un paciente inmunocomprometido o tengo un paciente inmunocompetente? Recuerden que los pacientes inmunocomprometidos, el tratamiento tiene que ser más prolongado. Y de ahí entro con este criterio. Ok, ya decidí que lo voy a manejar en su casa y lo divido en 2 grupos. Menor de 60 o mayor de 60. No todas las personas mayor de 60 vamos a hospitalizar. Porque el estado general de la persona, si es bueno, si no tiene comorbilidad, por más que tenga 70 años, es deportista, no fuma, no bebe, y solo le agarró una neumonía porque se mojó, ok, puedo manejarlo ambulatorio. Entonces, ahí me ayuda mucho conocer cuáles son los gérmenes. Entonces, en personas menores, hoy la literatura tratan, si vos vas a la farmacia, te va a querer vender medicamentos de última generación. Pero ¿para qué vas a cazar una chaicita con una escopeta? Si con una onda podría ser suficiente. Entonces, ¿para qué vas a cazar un neumococo con un macrólido si probablemente no es resistente y tu paciente es sano? Entonces, no, voy a escoger un macrólido, una citromicina, porque el paciente es alérgico a los betalactámicos. Perfecto, aceptado, usemos macrólido. Aunque va a ser más caro, es probable que menos lo tolere. ¿Y cuál le doy? ¿Eritromicina o acitromicina o claritromicina? Lo que han aprendido en farmacología. O alternativa, una tetraciclina sintética como la doxiciclina. Entonces, si me basé en la severidad usando el CURV para ver su pronóstico del paciente, ok. Como primera línea, factor sin riesgo, betalactámico. Fíjense, un betalactámico por vía oral, ampicilina o amoxicilina, vos decides, ambas son buenas. Y por si acaso, hablando de las ampicilinas, ahora que revisaba la semana pasada los antibióticos, están volviendo a utilizar los betalactámicos de primera generación, los primeros, porque los últimos medicamentos que se están usando ya le están dando resistencia. Entonces estamos volviendo atrás, porque la ampicilina, la amoxicilina lleva muchos años de que ya no se está usando porque hay nuevas moléculas como las cefalosporinas, etc. Entonces, ¿cuánto le damos? Como mi paciente es delgado, es gordito, entonces le voy a dar 1 gramo cada 8 horas, o le doy 500 cada 6, pero consideren siempre cuando vamos a usar dosis alta que vamos a alterar la flora normal. Por eso que en los libros ustedes les dicen, por favor, trate de seleccionar un antibiótico lo menos potente que sea y por menor tiempo para evitar el riesgo
de cambios en la flora intestinal y el temor que tenemos es la diarrea. ¿Por quién? ¿Cuál es? Estoy con antibiótico y pronto estoy con diarrea. ¿Qué germen voy a sospechar? A ver, jóvenes, hagan un recuerdo de farmacología. Bien, los que pensaron Clostridium, perfecto. Clostridium es uno de los temores que tenemos, ¿no? Si es alérgico, ok, vamos con acitromicina, 500 miligramos una vez al día, alternativa a las tetraciclinas, vienen comprimidos y en tablet y en ampollas por si acaso, ¿no? 100 miligramos cada 12. ¿Tiene factor de riesgo? Ok, lo potencializamos. Vámonos con ácido clavulánico que potencia la amoxicilina o la ampicilina. Las dosis van a ir similares, pero ojo, ya me puedo ir a la cefalosporina. Vamos con cefuroxima o cefixima de 400 o cefu de 500 o asociado a un macrólido. Puede ser. Prefiero no me lo tolero bien, tiene plata mi paciente, ok, vamos con la moxifloxacina. No es barato, gatifloxacina, moxifloxacina. No, prefiero la cipro, es sensible la cipro. O la levo. A ver, doctor Toledo, ¿por qué le voy a recomendar una quinolona? Si he visto artículos que están dando unas miositis, una ruptura del tendón de Aquiles como efecto adverso. Sí, es verdad, a riesgo-beneficio. Me voy a arriesgar que ese paciente se esté quejando por muchos años de dolores articulares, de fibromialgia, solo por un efecto adverso que no lo consideré. De ahí la importancia, futuros colegas, de que cuando vayan a decir qué medicamento, otra vez vuelvo al consentimiento informado, de revisar en su vademecum, si es que no se acuerdan, cuáles son los efectos adversos de estos medicamentos. Ahora, doctor, el paciente tiene más de 60 años y tiene comorbilidades, es renal, es nefrópata, hepatópata, lo que ustedes quieran, ¿ok? Vamos con fetalactámico más potente, por ejemplo, una cefalosporina, podemos usar cipodoxime o amoxicilina con clavulánico dosis alta o una cefalosporina de tercera generación endovenoso como la treseptriazona, 1 gramo cada 12 horas, y lo asocio con un macrólido o con una tetraciclina o con una quinolona del grupo de las antineumococos. Solita, si tengo la seguridad que es un neumococo, que no lo combino, me quedo con una quinolona como la Leblo, que es sensible, ¿no? Las cefalosporinas de segunda generación van muy bien para los gérmenes gram positivos. Cefuroxima, cepodoxime o ceproxil, no es caro, o vamos con amoxiclavulánico, ¿sí? Ahora, para la literatura norteamericana, que es diferente la flora a la nuestra, el Curren recomienda amoxio 1 gramo, fíjese, para pacientes ambulatorios o para pacientes menores de edad, mayores, te lo va dando, te lo va. La diferencia son las dosis. Generalmente los norteamericanos usan unas dosis más altas. Ahora, ¿qué hacemos con el paciente hospitalizado? No, el paciente hospitalizado ya no le doy tableta. Ya el tratamiento tiene que ser parenteral. Puedo usar una cefalosporina de tercera generación si quiere la cefotaxime, 1 gramo cada 6 horas, o si quiere la ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas, o ampicilina más sulbactam, dosis alta, 1 gramo cada 6 horas, y lo asocio a un macrólido, eritromycin endovenoso. O si no tengo un macrólido, lo combino con una quinolona, por ejemplo, ciprofloxacina, 200 miligramos endovenoso más. Entonces, combinamos. Y hoy, si además este paciente que estás hospitalizando viene ahorita en esta época donde estamos con influenza, okay, aunque tarde el resultado de la influenza, le agregamos, por favor, un antiviral, el oseltamivir, el famoso Tamiflu. ¿Sí? Eso es parte del protocolo. Recuerden, tratamiento empírico es que no tengo todavía cultivo, pero paciente está grave, tengo que hospitalizarlo, está con una neumonía severa y estamos en época de COVID y de influenza, ok, no me arriesgo.
aunque, doctor Toledo, los efectos adversos en mi clase de farmacología de los antivirales, sí, lo sé, riesgo-beneficio. Por eso voy a hacer el consentimiento informado, por eso voy a hablar con la familia, voy a hablar con el paciente, porque no tengo margen de equivocarme. Si voy a esperar el resultado que me va a dar Cenetrop, bueno, el paciente tiene plata, doctor, hagámosle un panel viral. Ah, ok, más fácil. En 12 horas lo tengo el resultado del panel viral. En 2 horas tengo el resultado de la serología para influenza. Entonces, hay opciones. Por eso es que yo siempre les enseño a mis residentes de que no me hagan el tratamiento en base a si el paciente se lo puede comprar o no. Lo indico en la receta, en la indicación, lo mejor, lo que necesita el paciente. Ya que no consiga, que tenga que ir a la prensa, que tenga que ir a la Bozán, es otra cosa, voy buscándole alternativas, pero en mi mente, en mi protocolo, siempre tengo que usar lo que el paciente necesite, no lo que el paciente, pero con la consideración de lo que el paciente pueda conseguirse, ¿sí? Entonces, otra vez, les hago recuerdo, la ayudita que nos hace el pronóstico, ¿tiene factores de riesgo? ¿No tiene factores de riesgo? Tengo la seguridad que es un neumococo, no tengo problemas socioeconómicos, no hay quien lo cuida al paciente, etcétera, les va a orientar. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen que ir a terapia intensiva? ¿Cuáles son los que van a terapia intensiva? Los que tienen neumonía severa, sea adquirida en la comunidad o sea intrahospitalaria. ¿Cuáles son los pacientes que tienen neumonía severa? Los que tienen signos y síntomas de insuficiencia respiratoria o que tengan una lesión de una comorbilidad, ¿no? Y cuando estás pensando en terapia intensiva, aumenta un criterio más que tienes que seleccionar si tiene este gran negativo o no, que es la pseudomonas. La pseudomonas especialmente la tomamos en consideración en los pacientes hospitalizados. Si tengo la certeza que el paciente no tiene pseudomonas, ok, me voy con beta-lactámico endovenoso del grupo de la cefalosporina de tercera generación, más un macrólido endovenoso como la hidromicina, o con o sin una quinolona como la ciprofloxacina o la levo endovenoso. No, el paciente tiene pseudomonas, acaba de llegar su cultivo. Uy, más complicadito, pero sí se puede también, solo que mi tratamiento va a ser más prolongado, voy a gastar un poquito más en receta y además que voy a exponer al paciente la posibilidad de un Clostridium por el tema de la alteración de la flora intestinal debido a las dosis elevadas. Entonces aquí vamos a ver, beta-lactámico antipseudomonas puede ser la cefepina, puede ser la septacidima, que es una cefalosporina de tercera generación, 1 gramo cada 12 horas, y lo combino con alguno de los carbapemenes, que puede ser o el imipenem, que le vamos a dar 500 cada 6, o el meropenem. Y cada vez estamos usando más frecuente, y por suerte ahí en el medio, porque antes era complicado, habría que pedirlo de países vecinos, que es el pipetazo. ¿Qué es el pipetazo? Lo que aprendimos en fármaco, su abreviación de la piperacilina con el tazobactam, y le asociamos a una quinolona, ¿sí? Y siempre asocien un medicamento que vaya en contra de la pseudomonas con macrólido. Pero piensen también que puedes tener una clicelia, puedes tener un hemófilo, puedes tener un estáfilo, que son los gérmenes que son más complicados y los más frecuentes de estar, ¿no ve? Ahora, en el libro de consulta de medicina que les he puesto también aquí, les ayuda. Todo lo que estamos hablando se lo resume también en un cuadrito. ¿Tiene pseudomonas o no tiene pseudomonas? ¿Va a ir a terapia o no va a ir a terapia intensiva? Y vamos viendo, la diferencia está que vamos entre un paciente hospitalizado que va a terapia, ¿cuál es? Que combino hasta 3 o 4 medicamentos. Y no estamos considerando en los pacientes inmunodeprimidos que siempre se asocia un hongo. Entonces, generalmente tenemos que darle también un antimicótico para tratar de bloquear todo ese proceso inflamatorio secundario a un cuadro de infección. Estos
Esta escala no les voy a preguntar para el examen, pero sí es bueno que la conozcan para cuando estén viendo pacientes críticos y que tengan que ir a terapia, que es la escala SMART-CoP, que no es más que las abreviaciones S de la presión sistólica, M de si es multilobar, A de cómo está su albúmina, R la frecuencia. Entonces son criterios que no necesito ponerle escala para darme cuenta, porque simplemente, en otras palabras, estamos resumiendo lo que es la neumonía severa, ¿no ves? ¿Se acuerdan cuando hablábamos si la presión está con signo de shock, si hay baja perfusión te lleva a oliguria, si el paciente está taquipneico, está con alteración de conciencia, etcétera, ¿no? Ahora, volvemos. En resumen, si el paciente va a ser ambulatorio y no tiene comorbilidad, ok, tratamiento de 7 a 10 días. Pero si estamos con una neumonía típica, como una micoplasma pneumoniae o una clamidia, el tiempo prolongamos más. Y 3 semanas, por más que se sienta bien el paciente, si es un paciente inmunocomprometido. ¿Cuáles son las complicaciones? Depende de la gravedad. Si es una neumonía leve, generalmente no hay ninguna complicación. La única en la neumonía leve que puede haber como complicación es la secundaria de los medicamentos, ¿sí? En cambio, las neumonías moderadas, severas, pues pueden presentar ya complicaciones mayores que van más allá de los efectos adversos de los medicamentos. Entonces, generalmente vamos a ver que puede tener un derrame paraneumónico, pacientes que pueden hacer abscesos, neumonía necrotizantes o que pueden dar infecciones en otras partes, como ser una meningitis, como ser un absceso pulmonar, como ser entonces, que la bacteria se vaya propagando, ¿no? Especialmente los pacientes inmunodeprimidos, o sea, lo que empieza primero como una bacteremia, luego tenés una septicemia y después tenés un choque séptico. Cuando decimos septicemia, estamos a un límite de hacer un choque séptico, y el paciente que entra en choque séptico ya son palabras mayores, porque hay una reacción autoinflamatoria que responde de manera diferente a un paciente u otro. El huésped es el que... Entonces, dice que el cepillarnos los dientes hacemos bacteremia, pero como estamos con nuestro sistema inmunológico, bloqueamos todas esas bacterias, ¿no? En cambio, en los pacientes inmunodeprimidos, el riesgo es mayor. Ahora, vamos a hacer un poquito de énfasis tratando de las neumonías intrahospitalarias. ¿Se recuerdan? Habíamos dicho que son esos pacientes que después de 72 horas que ingresaron al hospital por una causa que no tenía de ser relación con problema pulmonar, comienzan a presentar neumonía, ¿sí? Entonces, en estos pacientes, HAP es la abreviación Hospital Acquired Neumonía. En inglés siempre neumonía con P por delante, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer esquemas de tratamientos más severos por el tema de la virulemia, de la bacteremia. Y en los hospitales, bueno, generalmente ya tienen ellos cultivos de cuáles son los gérmenes más comunes que tienen medio, ¿no? Entonces, recomienda en Curren irse con pipetazo, dosis alta, 4.5 gramos cada 6 horas, o cefepime, no lo combinamos cefepime con pipe, son del mismo grupo, 2 gramos cada 8 horas, pero sí puedo combinar con una quinolona o con un carbamazepina. Cuando combinamos la quinolona, puede ser la Cipro, que es más económica, o si hay recursos, pues andate a la Levo, 750 por día, y cuando combines con imipenem vas a hacer 500 miligramos cada 6 horas. O imipenem o meropenem, cualquiera de los dos son buenos, pero por favor no me vayan a usar los mismos, ¿no? Imipenem más meropenem. No se usan dos moléculas similares, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de estas neumonías intrahospitalarias, generalmente los pacientes tienden a ir a terapia intensiva, ¿no?
Y de ahí tenemos que pensar en que tiene pseudomonas o no tiene pseudomonas. O si está con un germen que ha salido meticilino resistente, estafilococo, el famoso estafilococo dorado resistente. Y ahora siempre van a ir viendo resultados que les hablan de BLE. Le sale el cultivo BLE positivo. ¡Wow! ¿Qué será un BLE positivo? Estamos hablando de un beta-lactámico enzima extendida, es decir, resistente habitualmente a los beta-lactámicos. Entonces ahí tenemos que cambiar nuestro antibiótico y ahí los esquemas van a variar. Y podemos aumentar cualquiera de los que estamos escogiendo con vancomicina. La banco 15 por kilo, la damos cada 8, cada 12 horas, dependiendo de la dosis que estoy utilizando, y siempre hay que considerar una dosis de carga que se pueda. Y en ocasiones hay en nuestro medio un poquito carito, tenemos que usar Linezolid 600 miligramos cada 12 horas. ¿Por qué? Porque el tema de la pseudomonas es una bacteria que es difícil de erradicar y que nos complica y puede el paciente muchas veces fallecer. Y las neumonías intrahospitalarias severas generalmente tienen que ir a ventilador mecánico. Y el tema de la ventilación, de estar aspirando frecuentemente, el riesgo de contaminación es muy alto. Si hacemos para la feria, los que le interesan, podríamos hacer un estudio. Ese es fácil porque hay los cultivos en laboratorio de cuáles son los gérmenes más frecuentes y cuál es su espectro de sensibilidad de los que están asociados al ventilador. Entonces, si tenés un paciente con una neumonía intrahospitalaria con pseudomonas o otro bacilo gram negativo, pero que no tiene riesgo de estafilococo meticilino resistente y no tenga un riesgo elevado de mortalidad, puedes combinar cualquiera de estos medicamentos, ¿sí? Por favor, hago el énfasis, lo que aprendieron en farmacología, no es este más este más este, no, escojo cuál es el que quiero usar, dependiendo qué tan grave. Ok, puedo hacer un pipetazo con Cefi o un pipetazo con Ceftazidima, o no quiero, la dejo la pipetazo para después, por si la necesito, y me voy con una cefalosporina con un carbapenén. Puede ser la ceftazidima con imipenem o con meropenem o con la astranomicina. Y puedo escoger cualquiera de ellos más uno de los que siguen. Puede ser una septa de imipenem más levo o cipro. Y si la función renal está bien, podemos usar la gentabamica. Estamos volviendo a ponerla en los protocolos un tiempo. Si ustedes buscan la literatura, entre el 2010 y el 2020 casi no estábamos usando las aminoglucósidas, las drogas aminoglucósidas por el tema de la resistencia. Pero hoy están habiendo más resistencia a estos medicamentos, por lo tanto estamos volviendo a los medicamentos anteriores, ¿sí? Entonces, eso hay que tener cuidado siempre si el paciente tiene o no tiene. ¿Pregunta? Antes de ingresar a este grupo bonito de las neumonías atípicas. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. No, doctor. Dígame, por favor. Carlos Choque levantó la mano, le escucho, compañero. Era de eso de lo que dijo el símbolo. Ok. Bien. Vamos a completar el tema de hoy día con las neumonías atípicas. Siguiente clase completamos con los cuadros de neumonía, con las de COVID, distrés y abscesos, ¿sí? En las neumonías atípicas vamos a hablar generalmente de dos gérmenes, el micoplasma y la legionela, ¿sí? Generalmente hablamos de atipía porque no tienen el patrón habitual de esa tríada de la neumonía, como también no tienen el comportamiento de imagen típico de la neumonía. Entonces, estos dos criterios son los que te hacen pensar en formas atípicas, pero no solamente las bacterias mencionadas de micoplasma o legionela, sino también tenemos los virus,
¿sí? Hoy épocas de brío, y los virus que, por suerte, cada vez hay más pruebas para poder detectarlo cuando lo sospechamos, si es que hay condiciones, ¿no? Perdón, tengo que cambiar. Ahora sí. La legionela, también más conocida como enfermedad de los legionarios, en la literatura lo reconocemos más, o fiebre de Pontiac. Esta en la época del 76 en un congreso médico dio mucho que hablar, porque bastante cantidad del público médico que estuvo empezó a enfermarse cuando llegaron a su casa. Fíjense ese patrón. Si les muestro, ese no es el patrón de una neumonía típica, ¿no? No es una condensación lobar. Ahí tenemos el lóbulo superior, el lóbulo medio, inferior derecho y el lado inferior del lado izquierdo. Cómo tenemos esas imágenes de infiltrados nodulares, micronodulares, pero que no están aglomerándose como una condensación. Entonces, sabemos que esta bacteria son aeróbicas, son del grupo de los gram negativos y no crecen en cultivo simple. De ahí que hay que tener cuidado cuando quiero pedir hemocultivo o cultivo, no va a ser fácil. De las 46 especies, aquí es interesante que tomen en cuenta la legionela neumófila, porque no todas las pruebas detectan a las legionelas, pero sí la neumófila se la detecta como en el 80% de causas de infecciones. Y dentro de esta está el serogrupo 1, 4 y 6. Ahí hay un conflicto porque vamos a ver cuando estemos detectando, no las detectamos a todas. Y vamos a ver que el principal factor de riesgo es el tabaquismo, que tenga una patología pulmonar crónica, paciente inmunodeprimido que esté por medicación debido a trasplante, y los pacientes que tienen neutropenia, patologías hematológicas como una leucemia o el HIV. Aunque con el HIV no se ve mucha relación. ¿Cómo contraemos la enfermedad? Habitualmente por inhalación de lugares que estén contaminados y que esté flotando en el aire, como ser en estos ambientes cerrados, en hospitales o en lugares donde hay aguas hervidas, detenidas, y que uno esté por ahí respirando eso, ¿sí? Eso favorece. La inhalación directa dentro del pulmón por manipulación también se ha detectado, pero lo que sí no se ha podido detectar es la transmisión de persona a persona. Es decir, que estoy conviviendo con alguien directamente, contamino con algo, no. Pero sí, obviamente, si el paciente está respirando en el mismo cuarto, por supuesto, ¿no? Aquí, veamos, ¿se acuerdan? Incubación, aquí hablamos de la incubación que uno piensa, cortingo, 2 a 10 días su tiempo de incubación y ya comienza a desarrollar la enfermedad. Hay una tos, primero es leve, poca expectoración. Esta expectoración puede ser hemoptoico, muy raro hemoptisis. El dolor torácico punta de costado no siempre está presente y aquí aparece algo atípico. Si tienes un paciente con diarrea, ¿vas a pensar en neumonía? Lo más probable que no, porque decimos diarrea es tubo gastrointestinal, gram negativo. Pero vas a encontrar estos pacientes con un poquito de tos de pronto que están con diarrea, con náusea, vómito y dolores abdominales. Y uno dice, debe ser una jeca. Si pensás en eso sin haber preguntado bien todos los datos, te puedes estar comiendo el diagnóstico de una neumonía. Estos pacientes además pueden tener alteraciones neurológicas. Están decaídos, sin ganas de levantarse, cefalea y ocasionalmente pueden estar como desmayados, estuporosos, ¿no? Pones la auscultación, vas a encontrar estertores crepitantes, pero no con esos típicos de una condensación, donde tenés el soplo tubárico, ¿sí? Y la fiebre casi siempre está, pero son fiebre sanga, ¿no? Más de 40 grados, fiebres que asustan. Y algo que llama la atención es la bradicardia relativa,
uno dice, por paciente con fiebre está taquicárdico. ¿Por qué este paciente está con 41 grados y su pulso está con 55? Otro criterio para pensar en esta reacción autoinmune que es debida a los cuadros severos, ¿sí? Y además, otro criterio para ser atípico que puede presentarte reacciones en la piel tipo alergia como rash o calambre o parestesia, signos de neuropatía. Pedís un análisis, ojo, estos pacientes de neumonía por legionela no se diagnostican con pruebas de esputo, por favor. Recuerden que los cultivos no son fáciles de detectar, entonces no me le vayan a pedir tinción de Gram, no me le vayan a pedir cultivo porque estaríamos con un esquema diferente y estaríamos con posibilidades de equivocarnos en tratamiento. En el hemograma nos llaman la atención las plaquetas. Normalmente 150.000 a 300.000, estos están por debajo de 100. Uno puede pensar, hasta puede ser un dengue, ¿no? Pucha, pero el dengue da diarrea, también da diarrea, está como diagnóstico diferencial solo por las plaquetas. Pero el dengue no te da leucocitosis, te da leucopenia, entonces, fósforo bajo, sodio bajo, esto preocupa más y por ahí podría ser el estado mental del paciente por la hiponatremia, y de pronto puedes tener signos de coagulación intravascular, orinas bien oscuras, como Coca-Cola, te hace sospechar que está viendo una glomerulitis o una rhabdomiólisis, le pides una CPK para ver cómo está. Y preocupa más cuando de pronto ese paciente comienza a tener alteraciones hepáticas y de ahí estás confirmando por qué el paciente tenía vómitos, ¿sí? Entonces, muy atípico, fíjense, hasta ahora casi nada relacionado con problema pulmonar. Pedirle la radiografía. Todos los pacientes a partir del tercer día pueden tener anormalidades. Y aquí hay algo que tienen que considerar, por favor. No lo estén asustando el paciente. El paciente ya está bien, pero va a seguir con su radiografía meses inclusive anormal. Y hay médicos que se aprovechan. Vuelve la otra semana. Tiene que volver porque mire, esta mancha no ha desaparecido. Vuelve la otra semana, no. Tiene que seguir pagándome la consulta porque sigue la mancha. Bueno, no le decimos directamente así, pero el sentido es. Pero este patrón, que puede ser en parche, generalmente lleva a una consolidación diferente a lo que estamos viendo, porque somos intersticios, puede haber un derrame pleural, y en el paciente inmunosuprimido se localizan más en la base. Podemos encontrar cavitaciones, especialmente en los inmunodeprimidos, y esto que les digo, la mejora de la radiografía aparece después de muchos días de haberse presentado. La resolución completa de los infiltrados puede tardar hasta meses. Entonces, para un diagnóstico específico de una legionela, aquí tenemos que pensar en una prueba en orina, ¿sí? Podemos pedir una PCR molecular de la cepa cuando se puede localizar la fuente, sí, pero en general no son fáciles de conseguir en los cultivos, por lo que tenemos que pedir una prueba en orina, antígeno urinario para legionela. Habana, basta. Su sensibilidad 70 y específico al 100. Es decir, que si sale positivo, seguro que es una legionela. Pero hay un 30% que puede ser que no lo detecte. Por eso es que no es la sensibilidad del 100. A partir del séptimo día es un nivel más alto que puede detectarse y puedes bajar de 3 a 6 meses. Pero fíjense, solo la legionela del grupo 1, de la 4 y la 6, no la detecta. Del otro grupo de legionela tampoco detecta. Entonces tenés que tener la suerte de que tu paciente sea de serogrupo 1 para que esté dentro de esta sensibilidad. Hay otras pruebas que hacemos de detección de anticuerpos. La sensibilidad va entre 50 y 70. Tenemos pruebas serológicas y una proteína C reactiva tiene poca sensibilidad. Miren esta radiografía, paciente comenzando el cuadro, casi no se nota, paciente con fiebre, no mejoraba la fiebre, de pronto estaba presentando problemas a nivel de visión, comienza a tener estrabismo, comienza a tener parálisis. ¿Se acuerdan que les comenté que ahí puede tener neuropatías? Pues esta paciente, 22 años, sin antecedentes de riesgo, sin comorbilidad, nada de fumadora, de pronto la fiebre, radiografía no se veía,
y en la tomografía recién lo detectamos. ¿Por qué en la radiografía no se veía? Porque esta lesión que estaba empezando estaba por detrás y no se podía ver. Entonces, cavitó, pero lo que nos hizo darnos cuenta era, fíjense que esta paciente, ni idea, no era pulmón. Fiebre, 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 dolor abdominal. Después pensamos en meningitis, le hicimos punción lumbar porque de pronto alteración de la conciencia, par craneal tercer y sexto comprometido. En otra palabra, estaba con visión borrosa por el estrabismo, por la parálisis. Y le pedimos una tomografía buscando dónde puede ser. ¡Chum! De pronto apareció ya cavitado. Es decir, que ya llevábamos una semana con el cuadro. Una vez que detectamos esta imagen, le hicimos tratamiento. A las 48 horas la paciente sin fiebre, a los 5 días mirando normal. Esto a propósito, esto es una prótesis mamaria. Para los que no saben cómo se ve una prótesis, ese color es la densidad. Esta es la ventana mediastínica para ver si había derrame. Había un pequeño componente pleural, fíjense que no se detecta mucho en la otra, pero la cavitación con eso nos dio la respuesta. Y para terminar, la otra bacteria que es común, el Mycoplasma pneumoniae. Tenemos varios grupos de micoplasma, Ure, Aco, Ana o Ástero, pero generalmente el grupo Molicutes, el que más está para nosotros en los humanos, es el Mycoplasma pneumoniae. De estas tres especies, en humanos, la que más se presenta por encima del Homine y el Urealyticum es el Pneumoniae. Y esto tiene las características que crece aeróbicos y anaeróbicos. Y van a ver que esta bacteria, cuando se presenta, por ejemplo, los niños pueden salir positivos, pero no presentan clínica. Hay otros pacientes que podés tener una pequeña lesión y una reacción inflamatoria gravísima. Vos ves en la radiografía, pero ni 1 centímetro la hace. Ves otros pacientes que está con una manchanga, perdón por el término, con un infiltrado muy grande, pero casi no tiene síntomas. Entonces, lo que demuestra que aquí hay una respuesta de antígeno, anticuerpo, como los que ocurre en los problemas inmunológicos. El mejor ejemplo que se lo relaciona es la anemia hemolítica, ¿no? Entonces, sí puede ser transmitido de persona a persona y su tiempo de incubación es más largo, 21 días. El otro de 2 a 10 días, este es hasta 21 días. Aparece todo el año, pero domina en verano e invierno, y hay una tasa acumulativa del 90%, es decir, si una casa viven 10 personas, 9 se van a contagiar. Y la inmunidad no es de larga duración, es decir, que te podés volver a enfermar. Entonces, las manifestaciones primero son solapadas, malestar, un poco de fiebre, tos, casi no tiene expectoración, y solo del 3 al 10% de los pacientes que son positivos desarrollan neumonía. ¿Por qué la mayoría no? Porque hay una respuesta de tipo autoinmune. Podemos tener componentes pulmonares a nivel bronquial, la sibilancia, y la disnea no es común, pero sí cuando se presenta es algo severo. Y en ocasiones la severidad no es tanto por los problemas pulmonares, sino más por los problemas externos. Fíjense, síntomas de faringitis, la mayoría. Rinorrea, vos pensás que es una gripe, vos estás con rinorrea. Nada, tenés que sospechar. Hasta aquí, faringitis y rinorrea, pienso en un resfrío, vía aérea superior, ¿no? Pero no hay relación la queja con los hallazgos. Pero de pronto el paciente está haciendo ictericia, está pálido, signos de hemólisis. De pronto tu paciente puede estar haciendo manifestaciones a nivel de piel, que puede llegar a ser tan extenso como lo que vimos en las alergias en farmacología por el Steven Johnson, ¿no? Cuando pierde toda la piel. A nivel nervioso, sistema nervioso preocupa porque pueden haber signos de meningitis aséptica, puede fallecer el paciente por este tipo de severidad neurológica, puede afectar a nivel periférico como si fuera una mielitis o darnos ataques. A nivel gastrointestinal, inespecífico, inclusive te puedes sospechar de una pancreatitis por ese dolor intenso en epigastrio que se va hacia la región posterior. Puedes tener manifestaciones que puedes decir, no, está con su artritis, por los dolores articulares.
La artritis es rara. ¿Qué significa artritis? Artralgia. Artralgia es simplemente el dolor de las articulaciones. En cambio, artritis es cuando se inflama, cuando está caliente, cuando está roja, cuando está con aumento de volumen, rigidez articular. Eso, ¿sí? Podemos tener manifestaciones cardíacas, como las arritmias o glomerulonefritis, y no es solamente una, puede darte a combinación de varias afectaciones, por eso que depende de la respuesta autoinmune, ¿no? Y es más como el comportamiento de las anemias hemolíticas. El diagnóstico no es con cultivos, ¿sí? No es con cultivos. Se pueden cultivar, pero no es con cultivos. Generalmente pedimos pruebas serológicas y que los títulos van a estar elevados. Donde hay hemólisis, los títulos van a estar muy altos. Hemólisis, ¿por qué voy a detectar? Porque tenés una anemia, tenés ictericia y las bilisudemias son de predominio indirecta, ¿no? Entonces son los datos que te está dando hemólisis. Si le pedes la prueba para micoplasma, sus títulos van a estar elevadísimos, ¿no? Pero hay que hacer diagnósticos diferenciales con otros cuadros virales que pueden desencadenar estos datos elevados, como la mononucleosis del virus de Leicester-Myers o el citomegalovirus, ¿no? O adenovirus, otro grupo. Y también en las colagenopatías como el lupus o en el linfoma. En las pruebas serológicas tenemos la prueba de fijación de complemento. Puedes medir la IgM, que te muestra el cuadro activo, como la IgG cuando ya se está yendo o que hubo un contacto. Y el positivo con títulos que no se requieren ser muy altos para poder definirlo. Y estos títulos se van elevando con un pico máximo a tercera, cuarta semana. Podemos tener serología para ELISA, que también, pero miden hacia el neumonía. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta de que tenemos la gran ventaja de que hoy tenemos las pruebas moleculares como la reacción en cadena, que te va a detectar su DNA genómico y tiene una sensibilidad del 92 con una especificidad del 98%. Esto hacemos en Santa Cruz, ya no es algo que estaba alejado, lo tenemos en nuestro medio. Entonces, el laboratorio, vas a ver el hematocrito alterado que sugiere la anemia, las pruebas de cómo pareciera una anemia hemolítica te va a salir positiva, vas a tener reticulocitos, como se están destruyendo, los reticulocitos van a estar presentes, que te muestra una médula que está regenerando, y los glóbulos blancos van a estar probablemente normal entre el 75 y el 90% de los casos. Las plaquetas pueden estar alteradas, ya sea elevada o baja, puede estar en los dos, dependiendo del momento, aunque es más raro encontrarlos bajos. Como hay manifestaciones neurológicas, le haces una punción lumbar y te va a salir una pleocitosis. ¿Qué es pleocitosis? Incremento de la celularidad, normalmente de 1 a 4, aquí vamos a tener más de 4 y predominio mononuclear, es decir, linfocítico. Pero sí se puede encontrar en cultivo de líquido el aislamiento del Mycoplasma pneumoniae. La radiografía, hay 4 patrones radiológicos. Me estoy mirando la hora, son 9:20, tienen otra clase. Vamos a quedar aquí, terminamos la siguiente clase. Me faltan 2 comentarios, pero entiendo que tienen clase de trauma y no quiero atrasarlo. Las preguntas las dejamos para la siguiente clase, ¿sí? Que tengan buenas noches, mil disculpas por no haber mirado la hora, jóvenes. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches, que les vaya bien. Las preguntas, por favor, para la siguiente clase para no atrasarlos.